de datos de no me acuerdo exactamente cuál resolvimos, creo que resolvimos este ejercicio, fue el último que resolvimos. Sí. Nada más que lo resolvimos directamente con forwarding, lo así. ¿Sí? Fíjense que, bueno, esta tiene su idea de la presentación y ya tienen los ejercicios resueltos. Les dije que vieran por su cuenta cómo era con Stall. Es bastante más largo con Stall, perdón, es de 2 líneas. ¿Qué? No estás compartiendo. Compartir la... Entonces, bueno, lo que les dije que vieran por su cuenta era cómo resolver con Stall únicamente. Se puede volver bastante mecánico hacerlo con Stall, básicamente cuando hay una dependencia de datos, ¿sí? Lo que tengo que hacer justo después es poner hasta 2 stall, ¿sí? Dependiendo de la distancia que hay, puedo poner 1 o 2 stall, ¿sí? Nunca va a pasar que pongamos más de 2 stall por la característica de nuestro micro, ¿sí? Con forwarding, la diferencia, o sea, ¿se acuerdan con forwarding? Lo que hacíamos era, el dato ya está disponible en execute, entonces, o en memory, ¿sí? Dependiendo del forwarding, en execute por ejemplo. Entonces lo que hacemos es, directamente le mandamos el dato al ALU para que lo use, en lugar de esperar a que se escriba en el registro y que lo pueda levantar en la etapa de decode, ¿no? Entonces, eso agiliza muchísimo el procesador. En el caso nuestro, solo queda un caso sin resolver por completo, que es cuando estoy accediendo a un dato de memoria, estoy trayendo un dato de memoria y justo después lo necesito. No se puede forwardear, entonces tengo que estudiar durante un ciclo el micro, ¿sí? Que es este caso. Y desde la etapa de memory hacíamos el forwarding. Esto como pantallazo general de lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna duda? Bueno, la idea de la clase de hoy es ver qué pasa con los saltos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos con bueno, perdón. Para terminar el ejercicio de la clase pasada, una forma también de resolver el hazard que tenemos acá, básicamente tenemos 2 hazards, digamos, ¿no? Este y este, que es los momentos en los que se estolea el micro, ¿sí? Entonces, hay una forma de resolverlo, que es una técnica. El procesador por ahora no tiene esta capacidad, pero una técnica de resolver eso es reacomodar las instrucciones, ¿sí? De forma tal en que sin romper con la dinámica del ejercicio, el ejercicio ahora es otra cosa, o sea que el ejercicio sigue haciendo exactamente lo mismo, reordeno las instrucciones y levanto el hazard, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente la instrucción 5, que no tiene ninguna dependencia anterior, ¿sí? La instrucción 5 levanta x10, pero x10 no se modifica antes, y escribe sobre x4, y x4 no se modifica antes, ¿sí? Entonces la puedo levantar y la puedo llevar al lugar a donde estaba justo después de la otra instrucción load. ¿Por qué hago esto? Porque entonces ahora, en lugar de estar esperando el micro sin hacer nada, lo que voy a hacer es ejecutar esa instrucción load, ¿sí? Y ahora, fíjense que ese load nos generaba este otro stall, ¿sí? Entonces, como lo subí, pero la instrucción que depende de este load sigue estando muy abajo, tampoco se me va a
tener que frenar acá, ¿sí? Entonces, moviendo una única instrucción de lugar, hago que este micro pase de ejecutar, de necesitar 13 clocks, ¿sí? A necesitar 11, ¿sí? Eso se llama reordenamiento de instrucciones, ¿sí? Y por ahora lo vemos como una técnica estática, donde el programador se tiene que dar cuenta de eso y lo hace antes de mandar de compilar, de mandar el programa al micro. Pero mucho más adelante vamos a ver que hay procesadores que tienen la capacidad de analizar esto y ejecutarlos y aplicar esta técnica de forma dinámica, que se llama, ¿sí? Las técnicas estáticas son las técnicas de mejor rendimiento que uno aplica a nivel programador o compilador, y entonces el micro siempre toma la misma, siempre lo ejecuta igual. Y las técnicas dinámicas son técnicas que el mismo microprocesador va aplicando y va intentando resolverlo de forma dinámica en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, por ahora una técnica estática, pero vamos a ver más al final de la materia que se puede convertir en una técnica dinámica, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está cómo queda el código reordenado, y acá está el orden de ejecución, que es similar al anterior, pero sin los stores, ¿sí? Se lo dejo para que lo analicen, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ya lo charlamos, así que voy a pasar solamente a la dependencia del control, ¿sí? Recuerden que yo la clase pasada les hice algún grafiquito que decía que hay tres tipos de técnicas tres tipos de dependencia, ¿sí? Las estructurales, las de control y las de datos, ¿sí? Las de datos ya las analizamos en la clase pasada, ¿sí? Ya vimos todo lo que implica una dependencia de datos y cómo resolverla. ¿Qué hace? No. Lo que estoy descubriendo las conexiones eléctricas de esta misma. Lo que vamos a ver hoy son la dependencia de control y si llegamos a ver la estructura. Casa. Sí, lo mismo. ¿Bien? O sea, tanto los hazard como la dependencia de control, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿O por qué nos enfrentamos a hazard de control? ¿Sí? ¿Por qué existen lo que serían las dependencias de control? Bueno, básicamente porque nuestro micro en esta etapa, que es la etapa de memory, sabe si efectivamente tiene que saltar o no y a dónde, ¿sí? Entonces, cuando viene un salto, ¿sí? ¿Qué hace nuestro micro? Bueno, el salto se hace de un fetch, de una instrucción, todavía no sabemos qué es, pasa a decode, acá se entera que es un salto, pero todavía no sabe si hay que saltar o no. Acá empieza a calcular la dirección de memoria a donde tendría que saltar, si es que va... No. Sí, acá. No, le estaba señalando la luz, pero era acá arriba. ¿Sí? Pero acá empieza a calcular la dirección de memoria donde tendría que saltar, si es que va a saltar. Y recién acá, efectivamente se da cuenta si tenía que saltar o no, y ahí toma esa decisión. Pero ¿qué pasó mientras tanto, digamos? Mientras tanto, en Ciudad Gótica, ya fue fechando un montón de otras instrucciones, ¿sí? O sea, cuando el salto llegó acá, nuestro micro ya fechó 3 instrucciones y las pasó a decode y una a execute, ¿sí? O sea, tiene una en execute, una en decode y una en fetch, ¿sí? Y ahí asumió algo que nosotros lo vemos, o sea, lo tomamos siempre de forma natural. Y es que asumió que la próxima instrucción que había que ejecutar es la que sigue, el program counter más 4. Y eso es lo que fechó, ¿sí? Y seguramente muchas veces tendrá razón, pero otras tantas no, ¿sí? Y entonces cuando se da cuenta de que acá se equivocó,
lo que tiene que hacer es deshacerse de todo lo que había hecho. ¿Sí? Entonces ahí lo que el micro hace es flushear. ¿Sí? Nosotros decimos flush, ¿sí? Viene del inglés, de girar la cadena. ¿Sí? Porque básicamente tiene que vaciar todo el cauce de lo que había. ¿Sí? No es como el stall, que el stall frena el prompt counter, ¿sí? Sigue fechando y sigue decodificando la misma instrucción. Y simplemente pone en cero las líneas de control. ¿Sí? El flush es borrar lo que se hizo acá, borrar lo que se hizo acá, ¿sí? No permitir que eso siga adelante y que me genere un error, pero además cambiar el prompt counter. ¿Sí? Porque ahora no es que, bueno, estoy fechando bien la instrucción como era con los hazards de datos, solamente me faltan los operandos. No, estoy fechando otra instrucción, tengo que fechar otra instrucción. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar el valor del prompt counter. ¿Sí? Entonces, por eso, el concepto de flush y de stall son dos cosas completamente distintas. ¿Sí? En uno, mantengo el prompt counter en el valor en el que estaba, lo freno y dejo que las instrucciones que se venían ejecutando terminen. ¿Sí? Y acá hago flush de todo lo que había antes de la etapa de execute. ¿Sí? Fíjense que al haber llegado hasta execute nomás, no me tocó registro ni me tocó memoria. Muy importante, porque si escribe memoria o en registro, ya ahí no puedo volver atrás, porque perdí lo que había antes. ¿Sí? Entonces, bueno, borra todo lo que había antes, cambia el valor del prompt counter y empieza a ejecutar otra instrucción. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿Se entiende? Sí. El borrar también se hace poniendo la señal de control en cero. Sí. O sea, básicamente, yo le digo borrar, en realidad no es que va a ir y va a poner ceros donde había datos, no hace nada de eso, ¿sí? Pero lo que nos referimos con borrar es que no va a dejar que nada de eso impacte, ¿sí? Entonces, hasta ahí podría parecer que es parecido al stall, ¿sí? Pero la gran diferencia es que se cambia el valor del prompt counter, ¿sí? Para ejecutar otra instrucción distinta. En el stall, no, mantengo el prompt counter friseado y dejo que incluso se haga fetch y se haga decode de la misma instrucción varias veces, ¿sí? Acá no. Acá vamos a cambiar el valor del prompt counter, entonces todo esto que se hizo se pierde. ¿Sí? En el stall yo sigo manteniendo el fetch. ¿Sí? Se podría decir, y después cuando se cambia el prompt counter, se sobrevive con el buena instrucción. El otro se va a perder. Se va a perder, no vas a sobreescribir, o sea, no es que vas a sobreescribir nada, simplemente que lo que vos hiciste no va a tener impacto sobre el micro, digamos. Sí. Y también se va borrando por etapas, es decir, si yo me di cuenta que tengo que saltar y tengo que hacer flush, entonces tengo como 3 ciclos hasta que se borre todo. Sí. La información del datapad sigue avanzando. Hola, soy profe de la materia. La información del datapad sigue avanzando. Ya lo recuerdan de materias como... La información del datapad sigue avanzando como si la instrucción se estuviese ejecutando. Pero al hacer cero las señales de control, se vuelve inerte la instrucción. Inerte significa que no va a guardar resultados. De nuevo, algo va a calcular un resultado, o sea, es como si esas tres instrucciones que se fecharon, que fueron avanzando, van a seguir avanzando. Pero como yo le voy a interceptar la señal de control y la voy a resetear, ¿bien? En las 3 etapas no estaban fechadas, el avance ese no va a tener ninguna consecuencia en el mismo. O sea que cada vez que hacemos uno, vamos a ver qué ciclo. Claro. O sea, hemos desperdiciado el trabajo que hicimos. Exactamente, 3 ciclos de clock es el impacto que tiene en nuestro micro, así como está, tiene que fluyear. ¿Sí? Pensé que había alguna otra duda. Bueno, entonces, podemos mencionar que hay dos, le voy a contar de una tercera, pero principalmente dos técnicas de... Perdón, voy a volver a empezar. Entonces, lo que está haciendo el micro, ¿sí? Acá, más allá de que nosotros nunca lo pensamos de esta forma hasta este momento, es predecir
¿cuál es la instrucción que sigue? ¿Sí? El micro está tratando de adivinar qué instrucción va a seguir después de que hay un salto. ¿Sí? Eso no lo sabe el micro hasta que llega, como le dijimos recién, a la etapa de memory, ¿sí? Y ahí va a evaluar si la decisión que tomó es correcta o no, y el flush básicamente es revertir la decisión cuando se equivoca. Si le pegó, joya, no perdió ningún ciclo de clock. ¿Sí? El flush solamente viene si había que saltar. Pero bueno, habrá muchos otros casos en los cuales no había que saltar y entonces el micro va a seguir ejecutando lo que venía haciendo y no perdió nada, ningún tiempo, ningún ciclo de clock al inicio. ¿Sí? Entonces nuestra técnica de predicción de salto, como lo podemos decir, ¿sí? Es básicamente predecir que el salto no se va a tomar. Eso se llama not taken, ¿sí? En inglés, ¿sí? De no se toma el salto. ¿Sí? Eso es una técnica estática, ¿sí? Como venía hablando antes, porque el micro siempre va a ser lo mismo. Siempre va a predecir que no se toma. ¿Sí? No importa qué pasó antes, no importa si ese salto ya se tomó o no en otro momento, no importa si tiene forma de adivinar qué es lo que está haciendo. El micro va a decidir siempre que el salto no se toma. ¿Sí? Aunque esté adentro de un bucle y lo haya hecho 1000 veces a ese salto y las 1000 veces lo haya tomado, siempre va a predecir que no se toma. Y ahí es donde viene la falencia, la gran falencia de esta técnica, de esta técnica de predicción de saltos, ¿sí? Que cuando estoy en un loop, ¿sí? Un loop de 1000, me voy a equivocar 999 veces y le voy a saltar una sola vez. ¿Sí? Entonces, no es una muy buena técnica de predicción. ¿Sí? Se equivoca mucho. La contrapartida de esto es decir, bueno, entonces, en lugar de decir no take it, predecir take it. ¿Sí? Salta. Y entonces en un salto le vas a pegar 999 veces y te vas a equivocar una. ¿Cuál es el problema? Solo tengo 1000 líneas seguidas y en ninguna tengo un salto que vaya a tomar. No, porque la técnica de predicción se toma solamente cuando hay un salto. No, pero si ninguna tengo un salto. No, a ver. Pará, te voy a frenar. Sí. Si vos tenés 1000 líneas de código, ¿sí? Que no son saltos, no juega esto. Porque esto solamente juega al frente a un salto. Hay saltos, pero ninguno lo voy a tomar. Y siempre asumo que lo tomo. Bueno, Esa es la cosa. Asumo que lo voy a tomar hoy. No, mentira, no lo tomo, me devuelvo. Okay. No, mentira, no, y me devuelvo. Entonces voy a fallar, puedo hacer eso. sí, pero hay otro problema más acuciante, digamos. Perdón, pero es estadísticamente improbable lo que puedes describir. Okay. La estructura más utilizada en el algoritmo es un loop. El loop es la situación que dijo recién. Lo tuyo es raro, lo tuyo son 1000 saltos, no seguidos, ¿no? 1000 if, donde 1000 if, siempre es la Claro, estructura. de forma lineal. Eso algorítmicamente es muy estadísticamente raro. Hay que esperar a saber a dónde. Claro, exacto. Si yo predigo taken, listo, joya. Pero taken ¿a dónde? ¿Sí? El dónde viene acá recién. Entonces tampoco me sirve mucho. De hecho, yo voy a decir, bueno, listo, pero así taken, joya, dale, de una. Tenés que esperar 3 ciclos de clock para saber a dónde, con 2 ciclos de clock para saber a dónde, y no te mejora nada. O sea, siempre que hay un salto vas a perder 2 ciclos de clock para saber a dónde. ¿Sí? Entonces, sí. Si bien se equivoca mucho, puede ser que como es muy simple la decisión que toma, como el costo de equivocarse también es muy chico. No, nada que ver. Primero te estamos cagando. No hay ninguna técnica de predicción de nada acá. Mejor dicho, nos están cagando porque el libro te lo presentas. No hacer nada no es una técnica de predicción. Me lo están metiendo como una técnica de predicción y en realidad es el flujo natural del micro así como está. Así que sí, el costo de implementarlo es 0 y bueno, me equivoco estadísticamente el 50% de las veces. Y bueno, por eso me lo venden como una técnica de predicción. Creo que lo que dijo de que el costo de implementación es muy bajo, está bueno considerarlo porque si vos estás haciendo un micro, o sea,
nosotros estamos en esta materia y siempre que hablamos de procesadores, ustedes se imaginan el i9 de última generación, y no son los únicos procesadores que hay. ¿Sí? Hay un montón de otros procesadores en todo lado que necesitan consumir la menor cantidad de potencia posible. Entonces, bajo una circunstancia como esa, tener una lógica lo más sencilla posible es algo bueno. ¿Sí? Entonces, y a lo mejor una técnica como esta, en ese sentido te sirve porque es preferible perder 3 ciclos clock en una tarea que no es demandante, sino que vos estás apretando el botoncito para abrir el portón del garage, ¿sí? Y bueno, si tarda 2 milisegundos más, no se va a dar cuenta el usuario. Entonces, no me molesta, ¿sí? Entonces, en una situación como esa, capaz que una técnica de predicción que sirve, pero no cuando estamos queriendo elevar o mejorar la performance del micro, ¿sí? Profe, perdón, entonces lo que dijo ahí es que este micro como está implementando el Taken. No te. No Taken. La primera que vimos recién, ¿sí? Porque ¿qué predice? Fíjate, ¿con qué se incrementa el prompt counter? Con el PC+4, ¿sí? Recién por acá Ahí lo cambia. Entonces, esto en realidad es un problema, porque esto, ¿qué va a pasar? Imagínense que yo estoy usando este micro, ¿sí? Pongo un salto, como el micro que tienen ustedes implementado, de hecho esto les va a molestar bastante, ¿sí? Entonces ponen un salto y este micro no sabe que es un salto. Las empezó a ejecutar las otras instrucciones. Y en ningún momento dice, che, te equivoqué, que fluya. Fíjense qué hace. Nada, acá actualiza el run counter con este moves. Pero ya esas 3 instrucciones pasaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como programadores? Agarrar y poner nodes. ¿Sí? En el micro de ustedes, cuando ustedes implementen el pipeline en el laboratorio, ¿sí? Cada vez que pongan un salto van a tener que poner abajo 3 nodes. No. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no hagan nada útil, o nada que, perdón, nada útil no, nada que pueda modificar el micro. ¿Sí? Eso para que esté el fetch, el decode y el execute de la pega. Claro. Entonces, bueno, tratemos de resolver qué hacemos con este micro para que trate de predecir Taken. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que dije recién, ¿sí? No Taken, por defecto asume que el salto no se va a tomar y carga la siguiente instrucción. En el caso de que el salto deba tomarse, se hace flush y se realiza el fetch de la instrucción correcta. La penalidad es de 3 ciclos clock, acá me faltó aclararlo, cuando se equivoca. ¿Sí? Cuando se equivoca tiene 3 ciclos de clock de penalidad. El Taken, en el procesador que vimos hasta ahora, déjenme ver si esto está diciéndolo así. Claro. Por defecto el procesador asume que el salto se toma, carga la instrucción, ¿sí? Que indica el salto. Bueno, todavía no sabe qué instrucción carga el salto, ¿no? Pero bueno, ya lo voy a cambiar. Pero en el procesador que veníamos estudiando tiene una probabilidad de 3 ciclos clock siempre, ¿sí? ¿Por qué siempre? Porque se equivoque o no se equivoque, si no se equivocó tiene que esperar a donde se nota. Y si se equivocó, tiene que influir y arrancar de nuevo, ¿sí? Entonces, esto así no sirve. Lo que vamos a ver más adelante son técnicas de predicción dinámicas, ¿sí? Estas dos son estáticas. Lo que vamos a ver más adelante son técnicas de predicción dinámicas donde el micro hace la predicción basada en el historial de ese salto, ¿sí? Imagínate un loop, ¿sí? Donde ese salto que está abajo del loop se toma un montón de veces. Bueno, hay técnicas que se dan cuenta que están en una estructura de tipo loop y agarra y entonces empieza a predecir Taken, ¿sí? En lugar de no Taken, ¿sí? Y hace cosas para resolver esto, ¿no? Obviamente. Ahora vamos a ver cómo resolver esto. Antes de esto quiero presentarme el otro micro, después volvemos, ¿sí? Este es el micro que presenta el libro que se llama Optimizado para saltos, ¿sí? Y me optimiza los dos tipos de predicción, ¿sí?
Porque ¿qué es lo que hace? Mueve la lógica de detección, para saber si salta o no salta a la etapa de decode, y también mueve la lógica que calcula la dirección de salto a la etapa de decode. ¿Sí? Entonces, fíjense, agrega este recurso acá, y lo que hace es comparar si el operando B, ¿se acuerdan que nuestro salto es el CBZ? Viene la danza de los fibrones, me encontré uno grande. Lo tengo. Nuestro micro sabe ejecutar un solo tipo de salto, que es el CBZ. Ya está, que es CBZ X0, por ejemplo, loop, ¿no? Que el loop era la etiqueta. ¿Sí? Entonces, este X0, ¿qué hace? Bueno, lo pasa por la ALU y se fija si es 0. ¿Sí? Si es 0, salta. Si es 0 y está en una instrucción de tipo de salto, salta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? La ALU, ¿qué hacía? Hacía un tipo de operación que ustedes la vieron cuando implementaron la ALU, que es input B. Es decir, el operando que viene el operando que viene por la entrada B de la ALU, ¿sí? Pasa directamente a la salida. Y entonces ahí se actualiza esa banderita de 0 que tenía. ¿Sí? En lugar de hacer eso, en lugar de hacerlo la ALU, lo vuelve para más adelante, lo mueve para más adelante y lo hace acá. Y dice, bueno, solamente tengo que verificar si este valor vale 0. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene esto? La ventaja, ya lo sabemos, ¿no? Al mover toda la etapa de decode, como mucho voy a tener un ciclo de clock de penalidad. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja? ¿Que me ralentiza qué? Me ralentiza la etapa de decode porque esto que está acá, que parece muy un inocente globito, ¿sí? Es en realidad una comparación que está al final de los registros. ¿Sí? Entonces, este bloque que ya de por sí tarda mucho, le estoy agregando lógica después. O sea, estoy interviniendo en forma directa en el camino crítico de timing. ¿Sí? Entonces, probablemente esta etapa tenga que durar un poquito más y encima probablemente esta sea una etapa quizás crítica y haga que se me demore, que tenga que alterar el clock de todo el micro. ¿Sí? El extremo de esto es decir, che, muevo todo en la misma etapa y termino con un procesador con ciclo, digamos, ¿no? O sea, no puedo estar, o sea, lo que voy es que tengo que hacer un análisis crítico de cómo mover y qué poner en cada etapa para que sea lo más funcional del micro, lo más optimizado, ¿sí? Entonces, la ventaja es que esto me mejora para los saltos. La desventaja es que quizás tengo que poner un clock más lento, ¿sí? Digo quizás porque habría que hacer un análisis temporal del micro, no sabemos cuánto demoran exactamente cada una de las etapas. ¿Sí? Bueno, a esto nosotros vamos a usar como para esta etapa, para parcial, para el ejercicio, como dos micros. El que vimos antes y este otro. ¿Sí? El que vimos antes le vamos a decir el micro común, el de siempre. ¿Sí? No vamos, si no aclaramos nada es porque estamos sobre el micro anterior. Y si le aclaramos algo, le decimos que estamos sobre el micro optimizado, que es básicamente este otro micro. Y no vamos a estar con 1.000.000 de arquitecturas distintas, porque imagínense, ¿no? Esto se puede volver infinito, digamos, ¿no? Entonces no vamos a un millón de arquitecturas diferentes, sino solamente esos micros. El de siempre y el optimizado. ¿Sí? ¿Se entendió esto entonces hasta acá? Bueno, hay otra que yo dije, a mí me resulta súper interesante, una tercera mejora de la línea, perdón, una tercera técnica de predicción de salto,
que es estática, esto solamente se los cuento por si no lo vieron en el teórico, que se llama forward taken, backward not taken. Perdón, al revés. Forward taken, backward. No, está bien, dije bien. Bueno, les voy a explicar lo que tiene que mejorar el rendimiento más adelante. Backward taken, forward taken. Sí. Yo tengo mi código, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, un salto acá. ¿Sí? Si este salto va para arriba, es un loop, ¿no? ¿Qué es lo más probable, dijimos recién, que pase? Bueno, que sea taken. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de que es un loop? Porque el valor que va a haber acá, ¿sí? Yo voy a poner acá, por ejemplo, x0, coma, y ahí va a haber un número que es la cantidad de instrucciones que yo tengo que saltar. Ese número va a ser negativo. Entonces es muy fácil ver si tengo que saltar para adelante o para atrás. ¿Sí? Entonces, si el número ese es negativo, voy a predecir taken. ¿Sí? Entonces, backward, taken. Si este número es positivo, voy a predecir not taken, porque de esa forma tengo menos penalidad. ¿Sí? Entonces, esta técnica de mejora de rendimiento es muy sencilla, pero tiene muy buenos resultados y se puede combinar con que el compilador, al saber que el micro tiene esta técnica de mejora de rendimiento, cuando hace la estructura if-else, ¿sí? Siempre ponga la estructura más común como not taken, digamos, ¿no? Imagínense que ustedes están haciendo si A es igual a 5, ¿no? ¿Qué es lo más probable? Que A sea igual a 5 y sea distinto de 5. Y sea distinto. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer ese tipo de análisis, o el compilador puede hacer ese tipo de análisis y ordenar la estructura del if-else cuando lo lleva a assembler para como no tenga, ¿no? Entonces eso es algo que en hardware es bastante sencillo, ¿sí? Porque solamente tengo que ver un bit de acá, ¿sí? Tengo que ver solamente el bit más significativo. Y entonces ahí puedo combinarlo con técnicas. Ese sería otro procesador de Eso sería una técnica que no está implementada en nada, se lo estoy contando solamente porque está buenísima y porque me parece que es súper interesante, pero no es parte de los ejercicios que vamos a hacer. ¿Sí? Van a ver que los ejercicios van a ser técnicos. ¿Ese micro? No es que tiene una desventaja, es que hay otras técnicas dinámicas que son mucho mejores. O sea, la técnica de acierto de la estática es la mejor lejos, porque combina como las ventajas de los dos, por eso se las cuento ahora. Pero las técnicas dinámicas tienen una tasa de predicción mucho mejor. ¿Y implementarlo cuesta mucho? No, porque básicamente es fijarte en un bit, ¿sí? Cuando decodificas acá, te tenés que fijar en un bit, que es el bit de signo de la etiqueta, y eso te decide si es taken o no taken. Como que ese bit te tiene que modificar este bit. Dicho de otra forma, las estáticas no se usan y cualquier dinámica por la implementación de un bit como RBA es mejor. Cuando ustedes en la práctica legan técnicas de predicción de salto, en la práctica estamos hablando siempre de dinámicas. Acá formalmente sí, estas son consideradas técnicas, pero de nuevo, comercialmente son todas dinámicas. Cuando dicen mi micro predice salto, tiene predicción de salto, son dinámicas. Sí, Eso va a ser una unidad bastante interesante porque todas las técnicas de mejora de predicción de salto son una vez más. ¿Cómo? Son más lentas por selectividad. Pueden ser más lentas, sí, porque hay que poner mucho hardware, ¿sí? Pero la mejora es sustancial, digamos. Pero sí, puede ser un poco más. Para que está bien el Sí, esta es la razón por la que en general, por ejemplo, hacemos en 4 etapas. En la realidad está dividido en 8 más etapas porque si no, pensarse cargadas. No, la realidad están mucho más pipelaneadas las etapas, simplemente porque la ALU está muy pipelaneada. ¿Sí? Porque multiplicar o sumar, ¿sí? Es como bastante lento, digamos, ¿no? Y sobre todo en puntos flotantes, lentísimos.
Entonces, por eso las etapas, parece un micro, oh, tiene 15 etapas, pero en realidad son más o menos hasta 5. A lo sumo se agrega otro que se llama issue, que ya lo vamos a ver más adelante, en otras arquitecturas, y solamente se pipelinea mucho la... Cuando vos subdividís en muchas etapas, lo que haces es aumentar la velocidad del clock. Está bueno. Uno tendería a pensar que está bueno y cuanto más, digo, 100 etapas, voy a 1.000.000 de hertz. Pero hay un ejercicio en el guía. Sí, ¿Sobrevivió? pero no está acá. No lo sé. Lo podremos plantear después. Porque... Había un ejercicio que mostraba que la técnica de hacer deep pipeline, que es la técnica de seguir subdividiendo el pipeline, tiene un horizonte muy, muy cortito, porque yo al hacer más etapas, lo que estoy haciendo es más chiquitas los tiempos de latencia de cada etapa, porque es menos hardware. Pero cuando yo agrego una etapa nueva, tengo que agregar una etapa de registro. Y la etapa de registro está metiendo una latencia. Entonces, cuando yo hago los tiempos de latencia de la propia etapa con el registro de esa etapa, ya le estoy haciendo estoy perjudicando la performance y no le estoy mejorando. Gente, ¿tienes un favor? O sea, seguir subdividiendo la etapa parecería que nos lleva a mejoras hasta el infinito y en realidad tiene una cota ahí muy cercana. Porque los registros naturalmente son lentos, digamos, en latencias grandes. Hay otro gran problema que tiene esta técnica de optimización que me olvidé de mencionar. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué más cara? Bueno, es un poco lo que hablamos, ¿sí? O sea, está bien, tenés que poner un poco más de hardware, sí, pero otra cosa. ¿Cuál es la otra desventaja que tiene esta optimización? Nuestro micro, dijimos, solamente ejecuta el CZ. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero hacer un micro que ejecute todos los saltos de la guitarra? ¿Sí? Y ahí se vuelve muy difícil hacer esto. ¿Sí? Ya pierde sentido, de hecho. Acá tengo que comparar un montón de cosas, tengo que tener las flags de la ALU, tienen que estar acá. ¿Sí? Porque recuerden que esto no es una flag, esto es solamente una comprobación. Pero el micro tiene la ALU, 4 registros que son las flags, ¿sí? De overflow, de negative, de 0 y de carry. ¿Sí? Entonces tendría que mover eso acá también, o sea, se vuelve imposible, digamos. Entonces esta optimización está buenísima, pero para nuestro micro pavo, ¿sí? La realidad es que en los micros, digamos, reales, lo mismo sigue estando en etapas más de execute, por ejemplo, el tema de saber si salto o no salto, y entonces en un deep pipeline, como hablábamos recién, predecir correctamente se vuelve crítico, porque el costo de equivocar es altísimo, son muchos vectores, ¿sí? Entonces, se le pone mucho hardware y se le agrega mucha complejidad para intentar predecir y que se eviten esas demoras, digamos, ¿sí? Que muchas veces el libro plantea análisis como este, donde el resultado que nos queda es como decir, bueno, pero al final no es tan bueno. O sea, mejorar, uno cuando le presento una mejora esperaría ver y decir, la solucionamos, ya pusimos mierda al problema de todo. No, el libro siempre propone esto para mostrar que claro, esos parches que nos muestran que haciendo cambios muy sutiles a veces se logran cambios de performance, por ahí más ideales o menos ideales, pero siempre hay una solución de compromiso. O sea, siempre ese movimiento va a generarnos una contra. Acá, ¿qué pasó? Bueno, nos ahorramos de 3, pasamos a 1, a un clon de penalidad. Buenísimo. Mejoramos 2/3, estaba. Pero ¿qué pasó? Y posiblemente hayamos
están orientados a eso, no a mejorar, no al exitismo, ¿no? Digamos, no a solucionar los problemas, sino a ver que todo en compu o en el diseño de arquitectura es una solución de compromiso. Si yo muevo esto acá, mejoro lo que estoy viendo, pero seguro empeoro otra cosa, o consumo más, o se hace más caro, por eso está acá, dados en clase, parecen propuestas sonsas, pero si ustedes van y lo leen del libro, son buenos los análisis que hacen. Y esos análisis obligan a prever otras cosas. Así que altamente recomendable que no nos escuchen a nosotros, que lean el libro. Hablando del libro, recién están contando cuántas etapas de pipeline. En un momento se llama The Real Stuff, de 50. Te compara dos CPUs reales y se mira un Intel i7 tiene 14 etapas de pipeline. Una que tiene 120. Pero ven que siempre, siempre son poquitas. Estamos en el orden. Los micros reales tienen entre 10 y 15, 20, no más. Y volviendo a lo que decía del libro, también lo que estamos haciendo en esta etapa de la ¿Qué librería estas cosas? esto del Patterson del mismo de la organización, y a eso iba, justamente. La idea de ese libro y de la etapa en la que estamos en este momento de la materia es presentarles el problema, ¿sí? Para ver las verdaderas soluciones, nos tiene que esperar, como decíamos recién, un par de clases más para que vayamos a técnica de predicción de saltos dinámica, ¿sí? Y ahí vamos a ver cosas mucho más cercanas a la realidad, ¿sí? No digo el predictor de salto del i9 de última generación porque no se sabe. Hay mucho secreto de Intel, digamos, ¿no? No te va a decir exactamente cómo es su predictor de salto, ¿sí? Porque vos van y se lo copian. Ya le pasó. Sí. O sea, es como que también el final, todo el paso con el execute, por eso mismo que dijiste de que está el CBZ, si vos querés operar o algo y sacar un cero, necesitas previamente haber sacado el execute para que los datos no vayan. Si lo hiciera como hacer un CBZ o otra cosa que no sea un cero, realmente le preguntado un cero, que parece más grande. Claro. Claro, si encima hay una dependencia de datos entre SX0 con cosas, te tenés que descodiar para ver si salta o no salta. Sí, o sea, sí, totalmente. Lo dice. Y lo que, para terminar la idea de recién, cuando nos vayamos a esas técnicas de mejora más reales, vamos a usar el otro libro, ¿sí? El que ya les mencioné, de Genesis y Patterson, que son los mismos autores, pero al revés, ¿sí? Donde ahí sí se hablan de estas técnicas más cercanas a las soluciones reales. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Basta de chat. En el Meet no hay preguntas, ¿no? ¿Todo bien ahí? Muy mal de fondo, che, gente, fíjense por favor. Vamos a hacer el ejercicio busquemos primero las dependencias, ¿sí? De todo tipo, de todas las que vimos hasta ahora, ¿sí? El EDUR lleva una independencia. ¿El EDUR con qué? Con el sub. Ok, el sub con el EDUR, vamos a ir haciendo la tablita. También el ADD. Para, porque si no, me voy a olvidar. Tipo. Dijimos número de instrucciones y registro asociado. ¿Okay? Entonces dijimos entre la 1 y la 3, ¿sí? Es la dependencia de tipo RAW, ¿sí? Fíjense, ya vamos a ver por qué, pero siempre pongan la primera instrucción que se topan primero, o sea, hagan 1-3 y no 3-1, ¿sí? Porque ya vamos a ver que ese 3-1 quiere decir otra cosa, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver. Entonces, 1-3 a través del registro X3. ¿Sí? ¿Cuál es la otra que me decías? El AD, o sea, sería 2-4, 2-4 con X3. No, 1-4. 1-4 con X3. Sí. ¿Ok? La otra, 2-4.
No. ¿Por qué no? 3.5. Con X0. Escribo X0 y acá lo estoy leyendo. Pero no está guardando el solicitado. No, estás leyendo. Acá está leyendo X0. Me han confundido, pensé que era el registro guardado. Dijimos, perdón, para 3.5. 3.5. 3.5, X0. 3-6. Y 4.6. 3.6. ¿Qué no? X0 acá, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿3.6 a través del X0? ¿Esa dependencia va a existir siempre? No, ¿Por qué no? porque este es el 5. Porque está el salto en medio, ¿sí? Entonces fíjense, si este salto se toma, que va acá arriba, no hay una dependencia entre X0 y este, ¿sí? Porque no se va a ejecutar esta instrucción, ¿sí? Entonces a eso lo llamamos dependencias condicionales, ¿sí? Lo aclaramos en el tipo, ¿sí? Como que son condicionales, porque son dependencias de datos, ¿sí? Pero que están condicionadas a si se toma o no se toma un salto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Eso. Siempre se suele confundir con la dependencia que tengo contra una instrucción de salto, que no lo es. Digamos, ¿no? Claro. La que dijeron recién, esta entre 3 y 5, le suelen marcar como dependencias condicionales, ¿sí? No es una dependencia condicional, ¿sí? Porque esta dependencia va a existir siempre, ¿sí? Después se va a tomar el salto. Entonces, las dependencias condicionales son dependencias que la existencia de esa dependencia está condicionada a si se toma o no se toma un salto, ¿sí? Entonces, entre X0 y X3, perdón, X0 y... Perdón, 3 y 6, instrucciones 3 y 6 a través del X0, ¿sí? Y después, esta, ¿está? ¿Sí? Entre la 4 y la 6. También, una RAW condicional. ¿No sería 3-6 y 5-6? Bueno, pará, ahí vamos. No, el 5 y 6 no, porque el X0 no se escribe, acá se lee. 4 y 6. 4 a través de X3. Sí. Del 4 al 3. ¿Por qué 4, 6, X6? Del 4 al 3. No, es X3, profesor. X6, grabé yo, porque estaba escuchando lo que me decían. X3. ¿Qué me decías, perdón? Del 4 al 3 puede ser. X3. X3 se usa. Bueno, bien. ¿Qué pasa? Imagínense que el salto se toma. O sea, viene ejecutándose 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora se toma el salto a la instrucción 3. Y después que ejecuta la instrucción 4. ¿Sí? Entonces, acá modifiqué en la primera ejecución, ¿sí? Modifiqué el X3, salto y acá lo estoy leyendo. ¿Sí? Entonces acá hay una dependencia también condicional. Y por eso decía que 1, 3 o 3 y 1 es distinto. ¿Sí? Porque acá que vamos a poner 4, 3, no 3, 4. O sea que el siempre que pongamos un número más grande adelante significa que ya hizo un ciclo mínimo. Primero es la primera instrucción es quien modifica la dependencia. Y el segundo es quien necesita esa modificación. Profe, pero para cuando se hace el CBZ ya no se terminó de modificar el... Estamos viendo dependencia en Entonces, dos casos. dependencia. Pero es cierto eso. No te va a generar plaza. Pero bueno, depende del micro, depende de... Profe, Sí. bueno, esa, no la instrucción que tenga después un branch para hacer funcionales. No. Por ejemplo, imagínate que vos acá, la 1 y la 6. ¿Sí? Hay una dependencia ahí. ¿No? Entre X3 y acá estás leyendo. Pero no es condicional. ¿Sí? Entonces, esa no sé si la pusimos. No. No, porque está el 4 que modifica. Pero no es. Ah, perdón.
Ah, perdón, acá modifica X3. Bueno, sí, claro, habría que olvidarse que está esta instrucción, ¿sí? Entre la 1 y la 6, ¿sí? ¿Por qué no sería condicional, profe, en el caso de la... Y porque esto, vos acá modifica X3, acá va a saltar, qué sé yo, en algún momento va a salir y va a ejecutar esto, digamos. ¿Sí? Entonces, que es cierto, acá podría estar 1000 ciclos y que eso entonces no te va a generar nunca un hacer entre esto y esto. Pero no hay una condicionalidad. Porque justo este salto está saltando acá nomás. Ahora, si este salto se fuera para adelante y me esquiva esa introducción, ahí sí. ¿Sí? ¿Se daría su último? Si en lugar de esta etiqueta ir para arriba va para adelante, ahora sí esto de nuevo es condicional, digamos. Si la línea 6 se ve en la 5 y el salto de abajo, ahí ya sería condicional. Sí. No. No, porque siempre que se ejecute esto, o sea, el hecho de que el salto esté después, a ver, se mezcla ahora. Si esto estuviera rodando al revés. Sí. No, porque ejecuta la 1 y después ejecuta la 5. ¿Dónde está la condicionalidad? Por favor. ¿Dónde está la condicionalidad? En que si este salto, al tomarse o no este salto, existe o no la dependencia. Esta que pusimos condicionales, por ejemplo, en la 6, ¿sí? ¿Es condicional eso? Sí, porque depende si salta o no salta, claro. Queda una duda si la 1 y la 6 sería condicional, es para pensarlo, digamos. No, digo, si X3 no se modifica en ningún lado, no se modifica. O sea, si no tuviera esto, dice. Sí, supone que la 4 graba, guarda el resultado en X y Y. Sí. Chao, no somos. Ok, está bien. Porque siempre que se modifique X3, o sea, en algún si ahí momento siempre va a tomar el valor de que se modificó el Claro, el valor de este no depende del salto, solamente depende de cómo se modificó acá. Está bien, está buena esa forma de verlo. ¿Sí? Fíjense, lo que dice Agustín es, che, fíjate si el valor que está tomando ese registro depende o no depende del salto. ¿No? Si yo, de nuevo, ¿no? Imagínense que acá la instrucción 4 no estuviera, ¿no? Entonces, bueno, yo acá modifico X3. Y esto se va a tomar, no sé, qué sé yo, no me importa, pero en un momento va a salir y ahí voy a leer X3. ¿Y dónde se modificó X3? Acá. ¿Sí? No está adentro, no está relacionado con el salto. Perdón, ¿alguna otra dependencia en el medio? ¿Qué estamos analizando? Sí. Vale. Cuando uno habla de condicionalidad, estamos diciendo como si hay salto o si no hay salto, me cambia el resultado. No es como si hay salto, me cambia, y si no hay salto, Bueno, un salto tenés dos opciones. O saltás o no saltás. claro, sí. ¿Está bien? O sea, no le encuentres más. Pero lo digo porque ponerle en el de 4 y 3 es dependiendo de la condición, en función de si salta, y en el de los otros dos es en función de si no salta. Pero depende del Pero salto. depende del resultado, ¿no? Ok, entonces cuando depende del salto, entonces Claro, no es que, si no salta no hay problema. No, o sea, si salta no salta, o sea, ahí donde está la condicionalidad, justamente. Entonces el valor depende de qué va a pasar con No el salto. importa el resultado de si salta o no salta. El problema es que está la decisión. Claro, Vos lo estás asociando a si salta es condicional. No. claro. Si hay un condicional es condicional. No el resultado. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entiende? Volviendo a lo que decía vos de si das vuelta a estas dos instrucciones, ahí nos quedamos. Ahí no sería condicional porque vos vas a ejecutar X2 la primera vez, ¿sí? Siempre se va a leer, este X3 va a depender de este X3, digamos, ¿no? Más allá de que después esté el salto. Y después cuando salta, bueno, no se modifica el X3 en el salto.
Estamos obviamente suponiendo que esto no está, ¿no? Ah, bien, bien. Ok. Suponiendo que la 4 no está, como dijiste, damos vuelta en toda instrucción. Entonces, no, X3 se va a modificar acá y antes del salto se va a leer y después con el salto no se modifica más X3. ¿Sí? Con la línea 4 presente. Si yo permuto la 5 y la 6. Ah, no, sin la línea. No, pero si dejo la línea. Vamos a modificarlo porque si no. Estamos hablando como muy en el aire. No. Yo creo que. Es que si dejo la línea no hay más condicional entre uno y lo que sea. Claro, si Porque vos. se te rompió la dependencia. Bien. No es que siempre que se modifique uno, para posterior siempre voy a tener una dependencia ahí, no, porque si hay algo que rompe en el medio, se cortó la dependencia entre esos dos. O ahora la más cercana es esta. Claro, lo que decía el compañero, digo, para que todos lo vean, me parece que está bien la pregunta, es ¿qué pasa si no está la instrucción? Asumamos que la instrucción 4 no está, ¿sí? Entonces, y además cambiamos el orden de estas dos instrucciones, ¿sí? Entonces el add se hace antes que el branch. Me dice, ¿es condicional o no? Fíjense que no es condicional porque yo acá modifico X3, antes del salto voy a leer X3, ¿sí? Porque recuerden que todas las instrucciones están al revés, ¿sí? Y después voy a saltar acá, pero nunca más se va a modificar X3. ¿Sí? Entonces, por eso no es condicional. ¿Sí? Si saltara a un lugar que está acá arriba, bueno, ahí ya sí es condicional, probablemente. ¿Sí? O no sé, habría que analizar. No vamos a meter más en hipotético porque no vamos a... Claro. ¿Se entendió esa idea entonces? ¿Alguna otra dependencia que haya? Profe, Sí. no me quedó el ejemplo dependiente Blue License, el X3. Porque tenés al medio la instrucción 4 que rompe esa dependencia, que escribe sobre X3. Por eso tuvimos que asumir que no estaba ese y todo el valor. Bueno, ¿alguna otra dependencia que nos falte? Sí. La 4 con la 4 en distintos saltos. Sí, eso también puede pasar. ¿Sí? Fíjense, gente. Yo acá estoy modificando X3. ¿Sí? Vengo acá, salto. Perdón, eso lo puse. Sí, y ahora voy a leer X3. ¿Sí? ¿Y el X3 cuándo se modificó? En esta misma instrucción, pero del ciclo anterior. ¿Sí? Entonces hay esa dependencia sí existe, la 4 con la 4 a través del X3, y es condicional. Siempre las instrucciones, las dependencias de instrucciones consigo misma tienen que ser condicionales. ¿Sí? Porque esta instrucción, si no fuera por el salto, no hay dependencia entre este X3 y este. ¿Sí? Hay dependencia porque se da el salto. ¿Sí? Bueno, como verán, cada vez que aparece un salto, explota la cantidad de dependencia. ¿Sí? Porque empiezan a aparecer todas las condicionales. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿En el Meet? ¿Nada? Bueno, el A me dice analizar las dependencias, que si yo, bueno, ahí están todas las dependencias. Por eso me da. De acá sacaban las ideas. Esta columna la vamos a sacar, no le den importancia. Baja un poquito más la pantalla. Porque el hecho de si genera o no forwarding depende del micro. Entonces eso era solamente relacionado al... me faltó esta dependencia. ¿Sí? La dependencia del control. Que es en instrucción 5 y no hay registro asociado. ¿Sí?
¿sí? Fíjense que lo que estamos poniendo acá es simplemente que existe una dependencia de control como para, che, tené ojo cuando hagas el orden de ejecución, ¿sí? Pero no estamos aclarando exactamente cómo es esa dependencia de control, ¿sí? Solamente es como, che, ten cuidado, ¿sí? Bueno. Cuando vamos a mostrar el orden de ejecución, ¿sí? Mostrar el orden de ejecución y los recursos utilizados con las instrucciones, ¿verdad? Suponiendo que el CBNZ no se toma, ¿sí? Fíjense que ahora para mostrar el orden de instrucciones, de ejecución, el orden de ejecución, perdón, les tengo que aclarar si se toma o no se toma el salto, porque si no, el orden de ejecución es distinto, ¿sí? Entonces, primero me dice, che, suponiendo que no se toma, y en un procesador con forwarding stop. Fíjense que le estamos dando toda la información necesaria, ¿sí? Como el salto no se toma, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar. Voy a empezar a ejecutar la primera instrucción, el sub, ¿sí? Después la segunda instrucción, ¿sí? Después la tercera, tengo que hacer el forwarding, ¿sí? Ahí están todos los forwarding necesarios. Y cuando llego al salto, mi micro, ¿qué hace? Sigue ejecutando la siguiente, ¿sí? Que lo mismo que nuestro micro es no taken, ¿sí? Entonces, bueno, ejecuta la que sigue y era la correcta. Listo. No tuvo ningún tipo de penalidad, ¿sí? Ahora, en el enunciado C, donde dice, che, ahora ejecutalo considerando que sí se toma, ¿sí? Entonces, bueno, igual, vengo ejecutando, llego al salto, ¿sí? Y fíjense, acá me doy cuenta que es un salto, pero yo ya feché la próxima instrucción. Nuestro micro es no take. Fíjense que acá fechó el add. Hizo fetch del add. Siguiente ciclo. Bueno, dice todo bien, seguimos imputando, ¿sí? En el tercer ciclo de clock, de hecho, miren, hace un forwarding, ¿sí? Pero acá se da cuenta de que tenía que saltar y de que se equivocó con esto que venía haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Flush, ¿sí? Acá por espacio, ¿sí? Me quedaron esos dos, pero sigue abajo, ¿sí? Hace flush o empieza a flushear, ¿sí? Fíjense que lo importante es que haga flush de memory y de write back, ¿sí? Porque estos son los que modifican memoria y registro, ¿sí? En realidad el flush lo hace de los tres, ¿no? Porque acá se dan cuenta, entonces flush de los tres, pero bueno. Va todavía en el revés. No, está bien. No, todavía no dije nada, está bien. Entonces, ¿qué hace? Fluyea, ¿sí? Acá se da cuenta, acá fluyea, pero en el próximo ciclo de clock recién va a poder hacer fetch, ¿sí? Entonces, fíjense que esto, que acá ejecutó el add y las otras dos instrucciones que siguen, que no sabemos cuáles son, pero habrá alguna instrucción, ¿sí? La fluyea, y un ciclo de clock después, ¿sí? Del memory, empieza a fechar la instrucción correcta, que es el WR, ¿sí? Y a partir de ahí sigue el orden de ejecución, igual que como estaba, ¿sí? ¿Se entendió eso? Fíjense que las nubecitas son rojas. ¿Por qué? Porque esto es flush. Las celestes son stall, la roja es flush, ¿sí? Nosotros no les pedimos que traigan lápices de colores para el parcial, ¿sí? Pero sí les pedimos que aclaren si están haciendo flush o stall, ¿sí? O ponen una F o ponen una S, si ustedes quieren, ¿sí? Nosotros ponemos nubecita
Nubecita y una F si es flush, o nubecita y una S si es stall. ¿Sí? Muy importante que aclaren, porque conceptualmente son cosas distintas. ¿Sí? Bueno. Ese es el ejercicio 8, es en el ciclo 8 se da cuenta y en el siguiente fluyere. ¿Sí? Bueno, en la guía van a encontrar muchos ejercicios para hacer, para practicar. A mí me interesa solamente resolver uno más. No, para. O sea, vamos a ver cuál hacemos y acá, el ejercicio 9. Con lo que ya vimos hasta acá, con lo que charlamos y el ejercicio que vimos, pueden resolver todos los ejercicios de guía ya, excepto el 9, y por eso quiero resolverlo ahora en clase. Después, si nos queda un rato de tiempo, resolvemos algún otro de guía como para practicar más. ¿Sí? Pero quiero sí o sí resolver este ejercicio, así la guía ya queda toda presentada. ¿Sí? ¿Qué dice el ejercicio 9? Y acá aparece el tercer tipo de dependencia o hazard, ¿sí? Que es el que nos falta. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Asumiendo que los datos condicionales son perfectamente predichos, estas cosas las hacemos como para que no tengan que estar pensando en un millón de cosas a la vez. ¿Sí? Entonces este ejercicio solamente va a atacar otro tipo de hazard. Entonces, bueno, los datos están perfectamente predichos. No importa si es taken o no taken, el micro va a ejecutar la instrucción que tiene que ejecutar. ¿Sí? A eso nos referimos con perfectamente predicho. ¿Sí? Elimina el riesgo de hazard de control. Si se tiene una única unidad de memoria para instrucciones y datos, existe un riesgo estructural cada vez que se necesita leer una instrucción en el mismo ciclo en el que otra instrucción accede a un dato. ¿Sí? Me está proponiendo una modificación al micro. ¿Sí? Me está diciendo si existiera una única memoria para instrucciones y datos. El micro tiene dos. ¿Sí? Tiene la de instrucción y la de datos. ¿Sí? Entonces el ejercicio me está planteando, che, imagínate que el micro tuviera una única memoria. ¿Sí? Y que vos le podés acceder de una vez. O sea, una sola, o la accedes para instrucciones o la accedes para datos. ¿Sí? ¿Por qué hace eso? Porque este tipo de micro no tiene hazards estructurales. ¿Sí? Entonces nos propone una modificación para que exista y entendamos el concepto. ¿Qué sería un hazard estructural? Un hazard estructural es cuando distintas etapas del micro, ¿sí? O distintas instrucciones ejecutándose en el micro, necesitan acceder al mismo recurso y ese recurso está ocupado. ¿Sí? Entonces, se tiene que frenar, tiene que esperar a que la otra instrucción termine de ejecutarse para poder ejecutarse. ¿Sí? Eso es un hazard estructural. ¿Sí? Entonces, el ejercicio me dice, che, bueno, como el micro este no tiene hazard estructural, porque vieron que podemos resolver todos los ejercicios de la guía y nunca tuvimos que un recurso, ¿sí? Me refiero a un recurso que esté ocupado ejecutando otra cosa, no que simplemente está en otra etapa, como es en el caso del branch. Ojo, es, por ejemplo, los dos quieren acceder a la misma memoria y no se puede, los dos quieren usar la ALU y no se puede, ¿sí? Ese tipo de de problemas son los estructurales. Entonces me dice, bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto? Considerando que tiene forward and stall,
así no nos tenemos que preocupar tanto por los hazards de datos. ¿Sí? Entonces, mostremos la orden de ejecución. Yo estoy pensando cómo hacerlo. Voy a ver el código de mi compu. ¿Sí? Ustedes lo tienen en la filmina, ¿no? Si yo apago esto, ¿tienen el código por ahí? ¿Verlo? Yo quiero resolver el pizarrón en el medio para que quede bien la grabación. Bájense la guía de y la vean de ahí, de su compu. Voy a dejar de compartir, así que voy a piñar esto. Bueno, entonces, la primera instrucción en store, ¿sí? Vamos a ejecutarla. Voy a poner acá qué tipo de instrucciones, solamente para acordarme. Instrucción 1, lo vamos a hacer fetch, decode, execute, memory y write back. ¿Sí? Ahora vamos a ejecutar la instrucción 2, que es un LDUR. ¿Sí? Le hacemos fetch, decode, execute, memory, write back. ¿Sí? No hay datos compartidos ahí, ¿sí? Porque el store escribe sobre x16, sobre la posición de memoria de x16, ¿sí? Y el LDUR lee y escribe sobre el registro, digamos. ¿Sí? Entonces, no hay una dependencia ahí. ¿Lo ven, no? Ok. Después viene el sub. Tampoco hay ninguna dependencia de datos. Después viene el salto, el CDZ, ¿sí? Y entonces voy a hacer fecha acá. ¿Puedo hacer fecha ahí? No. ¿Por qué no? Si la instrucción está en la misma memoria que la memoria a la que el store accede, el registro va a estar ocupado por el store. No puedo acceder a ellos. Accediendo a la memoria. Ok. Tengo una sola, como decíamos, tengo una sola memoria, ¿sí? Entonces el recurso ese está ocupado haciendo el store, ¿sí? Y entonces no puedo hacer fetch. Fíjense que le doy prioridad al store, porque fetch voy a hacer todas las instrucciones, ¿sí? Entonces si digo, no, bueno, le doy instrucción al fetch, después le doy prioridad al fetch, ¿sí? Después el próximo instrucción tengo que hacer fetch también, entonces no voy a hacer nunca el store, ¿sí? Entonces, no puedo ejecutar esto, entonces bueno, voy a escolear el micro. Acá fíjense que es un stall un poco raro, porque ni siquiera puedo hacer el fetch, ¿sí? Entonces, no es exactamente un stall como lo vimos, pero es algo parecido, digamos. ¿Sí? Entonces esto se convirtió en stall. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a intentar de nuevo. ¿Sí? ¿Puedo hacer acá el fetch? No, porque ahora el load está usando el fetch. ¿Sí? Entonces, de nuevo tengo que instalar el hilo. ¿Sí? Ahora vamos a intentar de nuevo. CBZ. ¿Puedo hacer fetch acá? ¿Por qué acá sí puedo? No podría, por ejemplo.
Pero el sub No se puede. no accede a memoria. O sea, está pasando por la etapa de memory, ¿sí? Pero no está usando el recurso de la memoria, ¿sí? Entonces puedo hacer fetch. ¿Sí? Después asumimos que el salto no se toma, entonces acá se ejecutó, porque me pintó ahora, no lo dice el enunciado, pero si no debería decirlo. Entonces ahora hacemos la instrucción 5, perdón, esto lo está. Ah, no, me quedó recontra, sería este 4. Entonces ahora vamos con el A. Tuki, fetch, decode, execute, memories, y rollback. ¿Sí? Acá hay una dependencia de datos con el X5, no hay una dependencia de datos. No hay nada. No hay ninguna dependencia de datos. Ah, con el sub y el CBZ. ¿Sí? Entre la 3 y la 4. ¿Sí? El sub necesita el dato que genera, perdón, el branch. El CBZ necesita el dato que genera el sub, pero en realidad ya se forwardió solo, ¿sí? Fíjense. Entonces no tengo que hacer forward. Y entonces finalmente vamos con el sub. Sí. Porque en ese ejercicio decía como que tomaba siempre el salsa, o sea, no, como que no importaba. Sí. Perfecto. Pero en este caso, o sea, se hizo el troll, pero es una configuración porque de todas formas, si no se hubiese hecho el troll, estaba igual, o tenemos que esperar que llegue hasta el reto. Que el salto se prediga correctamente no quiere decir que no pueda haber una dependencia de datos. ¿Claro? ¿Sí? O sea, acá lo que está diciendo es solamente que se predice bien a dónde, qué instrucción, o sea, que se fechea la instrucción correcta. Yo acá, de hecho, asumí que la instrucción que seguía era la 4, pero podría haber sido tranquilamente otra. Bueno, ¿se entendió este ejercicio? Un ejercicio un poco extraño, ¿sí? Pero es más conceptual, es para que entiendan la idea. ¿Para qué era la S? ¿Cómo? ¿Para qué era la, digamos, los bloques de S? ¿Ese? Sí, es por los saltos. Es por el stall, no del salto, sino de la dependencia estructural, por el enunciado. O sea, pero sí hace, digamos, salto por la dependencia. Gente, ¿cómo? Sí hace salto por la dependencia. ¿Qué salto? No te entiendo la pregunta. Digamos, porque vos tenés que dar la dependencia y tenés que hacer salto de 5. A veces decirlo por red de clock sin hacer nada es como un skip. ¿Estas dos instrucciones? Sí, es como un skip, es como un stall. A eso me refería. No es como un salto porque, bueno, estás saltando. No, me refiero al salto del tiempo. Ah, salto en el tiempo. Bueno, puede ser. Pero estrictamente es un stall. ¿Sí? O sea, era algo que si te sirve de otra forma, bueno, pero esto es estrictamente un stall. ¿Sí? Lo que hace es frenar o sea, esperar a que se libere el recurso de memoria. ¿Sí? ¿Y qué pasaría? Nunca hemos empleado casos positivos que no existe como tal un registro de ese registro de memoria o no se almacena de una forma y creo que en ese caso se pasaría una memoria basura, un registro basura, un registro donde tenga cosas basura. Ahora no te decía. Ya que no esté inicializado en primer lugar el registro, ¿no? ¿Cómo sería en ese caso? No te echáis. ¿Podés repetirme? Imagínate en una instrucción que te pide un registro, pero ese registro no está inicializado, o sea, no sabemos qué tenga. Ok. Entonces tendría memoria basura. Sería, en ese caso, ¿cómo sería? Ese es el problema del micro, en realidad. Claro, ese es el problema del programador.
cuando vos en CF hay un entero, no le pusiste nada, el micro lo que hace está todavía. No, poner que vos ya habías almacenado una instrucción anterior, pero justo la borraste. Esa instrucción correlativa. Es que vos acordate que el micro lo único que hace es seguir estos ciclos. Puede hacer algo que ya adentro no le importa y no le interesa. El micro no sabe darse cuenta si es basura o no es un ejemplo, porque el concepto de basura es tuyo. Pero si haces todo el que importaría. No, vos vas a estar escribiendo o recibiendo basura, si es lodo o stol, que vos programador no sabes que tiene, pero para el micro no le importa, el micro algo hay. El concepto de basura no es algo que existe en el micro. Para el micro hay un dato, puede ser 0, puede ser un valor aleatorio, pero puede ser un valor que vos como programador no conoces, pero al micro no le importa, digamos. Se va a ejecutar, digamos. Y si tu salto depende de ese valor, el problema tuyo del programador, vas a saltar a cualquier lado, digamos. Sí. Capaz que me voy a una federada, pero no hay que esperar a que se termine todo el estudio, porque podría cambiar qué instrucciones, podría cambiar de instrucción. Pero eso ya es cuestión de lo que decíamos recién, para hablar del programador. O sea, si vos estás haciendo un store que va a modificar código y que vos querés que se ejecute antes, qué sé yo, arréglatela vos, porque para el micro eso no es una posibilidad. El micro va y fechó le queda en memoria. Si vos lo querés modificar, hacelo antes de que el micro lo vaya a buscar, porque si no, no va a estar, digamos. Entonces tendrías que vos agregarle un par de knobs más. Si sabes que estás modificando la instrucción de la siguiente línea de justo ese sector, estás haciendo algo que el micro generalmente no espera que vos hagas. Le metes 2 knobs entre medio y lo serás. ¿Esto se podría resolver con knobs? ¿Podría en lugar de hacer esto poner knobs? ¿Por qué no? Porque el no igual es una instrucción y hay que ficharla. Exacto. El NOP es un A, XZR, XZR, XZR. ¿Sí? Yo sé que es un NOP, porque yo programador la puse así. ¿Sí? Pero el micro la tiene que fechar y la tiene que intentar ejecutar. Entonces, si vos... entonces, no me libera de esto porque el micro la tiene que fechar a la instrucción. ¿Sí? El stall es algo que el micro sabe, el micro detecta y él frena el causa. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Bueno, ¿hacemos un ejercicio más o dejamos consulta? ¿Hacemos un ejercicio más de control, de hazard de control? ¿Sí? Bueno. Perdón, acá. Bueno. Sí, gente, por favor, un segundo. Acá en el Meet me preguntan si podría repetir por qué hace fetch del CBZ cuando sube esta en memoria, que sería tuki tuki tuki, esta parte, ¿sí? ¿Por qué acá sí podemos hacer fetch de la instrucción? Y la respuesta es que el sub no está accediendo a memoria. Es como raro responderle a la cámara, digamos. No sé. ¿Por qué? Porque el sub escribe en un registro. Va en la etapa de memory se va a evitar el... A ver, voy a mostrar acá. Cuando el sub está en esta etapa, ¿sí? No va a guardar su dato en la memoria, sino que el valor va a venir por este caminito que está acá y se va a ir y lo va a esquivar a la memoria.
Entonces, como el sub no está pasando por la etapa de memory, pero no está usando estrictamente ese recurso, puede en ese momento usar la memoria o otra instrucción. ¿Sí? O sea, la respuesta es que el sub está en la etapa de memory, pero no está usando el recurso de la memoria. Entonces, ahí se puede fechar esta instrucción. No sé si hay quedado muy más claro. Ok, excelente. Bueno, veamos qué ejercicio hacer. Hagamos el 6. Porque el 7 ya lo hicimos. Sí. Hagamos el 6, ya cerramos. El ejercicio 6 me dice lo siguiente. O podremos hacer, para lo que estoy pensando, alguno que tenga el micro utilizado. Sí, sigue pasando por el cable y después ahora tiene uno de los jefes de forwarding, ahí entra por el cable. Perdón, aprovecho la pregunta del compañero para hablar un poquito más de esto. Está bien la pregunta porque no lo charlamos, no lo vimos en el micro. Fíjense, este es el micro con forward en stall, eso me olvidé de mencionar, ¿sí? Entonces fíjense que tiene dos hardware extras, ¿sí? Tiene el forwarding unit acá abajo y por acá arriba tiene la hazard detection unit, ¿sí? Esta es la que se encarga de ver si hace falta poner una stall, ¿sí? Y recuerden que el micro nuestro con forwarding stall solamente se pone una stall cuando se está trayendo un dato de la memoria para esperar un ciclo de clock y después forwardearlo, ¿sí? Entonces, la hazard detection unit se encarga solamente de eso, ¿sí? Y fíjense que lo que hace como reacción viene acá, pone un MUX, que en realidad estos son un montón de MUX, porque esto no es un solo cable que sale de control, sino que sale un montón. Y en este MUX lo que hace es elegir o lo que viene de control o ceros, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la hazard detection unit? Por un lado, bueno, ya vamos a ver lo que hace anteriormente, pero lo que hace a través de este MUX es, si hay que poner una stall, cambia el selector de este MUX y hace que para adelante vayan todos ceros en las señales de control, ¿sí? A su vez, frena este flip-flop, ¿sí? Le dice, che, frenate porque la instrucción que fechaste está bien, solamente hay que esperar que los operandos estén listos, ¿sí? Frena, fíjense que viene una línea azul al program counter, le dice, che, frenate, porque hay que frenarse un ciclo de clock, ¿sí? Entonces frena estos dos registros y pone 0 en todos los demás, en todas las señales de control, ¿sí? Ahora, la unidad de forwarding, fíjense que lo que está haciendo es escuchar, ¿sí? El registro que viene por acá, ¿sí? Fíjense que esta línea, acá no está, pero es el write register, o sea, es el registro que yo voy a escribir, ¿sí? Entonces, imagínense que yo acá voy a escribir un registro, ¿sí? Hice un add x0, x1 más x2, ¿sí? Entonces, ese x0, no el contenido, sino la dirección del x0, va a venir todo por acá, ¿sí? Va a ir pasando por todas las etapas para que cuando se haya calculado el contenido de x0, los dos vuelvan y se escriban en el registro, ¿sí? Entonces, lo que hace la forwarding unit es estar escuchando el registro que va a escribirse, ¿sí? Y si se va a escribir
fíjense que lo mira acá y acá. Y si se va a escribir un registro que la ALU necesita, lo que hace es mandarle el dato por acá. Perdón, el dato viene por acá, ¿sí? Y entra en estos MOOCs. Fíjense que estos MOOCs ahora son más grandes, ¿sí? Tienen 3 entradas. Y entonces lo que le hace la Forwarding Unit, fíjense que controla estos MOOCs y le dice, che, no le des bola al valor que viene del registro, usa el valor que te está viniendo por esta otra entrada porque te estoy forwardando el dato. ¿Sí? ¿Se ve ahí eso? ¿Alguna duda de esto? Lo otro que está escuchando, que me había olvidado mencionar, fíjense que vienen líneas celestes acá. ¿Sí? Esas líneas celestes son la línea de control del write ref, ¿sí? Que es esta línea. ¿Sí? Fíjense que es esta línea. ¿Por qué? Porque yo podría acá tener un X0, ¿sí? Pero en realidad no tengo que escribir registro porque estoy haciendo un store. ¿Sí? Entonces, lo que hace la Forwarding Unit es, che, a ver, vos necesitas un registro que voy a escribir, que es el X0, y realmente lo voy a escribir. Sí, bueno, entonces te lo forwardeo. ¿Sí? Y lo forwardeo básicamente, este cable que viene por acá, elegir a través de este MOOC que use el dato que viene por acá y no el dato que viene del resto. ¿Sí? Probablemente todavía no está del todo definido. Bueno, me voy a adelantar. Voy a hablar de los laboratorios que todavía no sabemos estrictamente qué van a tener que hacer. Así que no voy a adelantar. Hablemos del 7, no, del 8. ¿Sí? Acá hay un código. Este código está bueno, analícenlo. No, o analicémoslo, no vamos a analizar un poquito para que más o menos lo entiendan. Fíjense que hacen un log, hace 2 logs, perdón, en X3, en X2 y en X3. Después suma X2 y X3 y ese valor lo guarda en memoria. ¿Sí? O sea, básicamente esta partecita es el típico código que yo uso para sumar dos vectores. ¿Sí? Porque acá salto. ¿Sí? Después le mandamos alguna... Ah, no, y después lo que hay es modificar la dirección y modificar la variable que uso para saltar. ¿Sí? Entonces, este código recorre 2 arreglos, lo suma y lo guarda en otro arreglo. ¿Sí? Veamos las dependencias de datos que tiene este código. Lo voy a marcar solamente en el pizarro, no voy a hacer toda la tablita porque si no, no vamos a ir el viernes. Bueno, ustedes sigan lo del práctico, yo voy a ir escribiendo ahí sobre el código. Sí. Bueno, entonces, veamos el tema de la gente. Fíjense, tenemos. Acá escribimos X2 y acá lo leemos. ¿Sí? Acá escribimos X3 y acá lo leemos. Acá escribimos X2 y acá leemos X2 para guardarlo en memoria. Acá fíjense que vamos a modificar X6 que
cuando saltemos, vamos a tener dependencia con todos estos. ¿Sí? Porque es la dirección. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de hacer con otro color. Está viniendo el chaval. A ver si este X6, con este, con este, con este, y después con este. ¿Sí? Pero le hice todo el loop como para que vean que es condicional. La roja es condicional. También tengo una dependencia acá. Sí. Pero ahí en el ADI, cuando ya salté, ¿no se modificó el X6? ¿En qué sentido? Vos decís que no me va a generar un hazard. Sí. Está bien, pero dependencia hay. Porque vos me lo estás pensando en el micro nuestro de 50 más. Por eso la diferencia entre dependencia y hazard. Dependencia es esto, que hay una dependencia estrictamente, que genera o no hazard, eso depende de la arquitectura del micro que vos estés ejecutando este código. Pero este mismo código lo podés ejecutar en infinitos procesadores distintos. Acá modificamos X6 y acá lo podemos leer, así que también tenemos una dependencia ahí. Acá escribimos X9 y acá lo volvemos a leer. Fíjense, más allá de que me puede haber quedado una condicional con el salto, fíjense la cantidad de dependencias que hay en un código real. ¿Sí? Es algo que no podemos evitar. ¿Sí? No es como, bueno, no importa, escribo el código de otra forma. Y no, maestro, si tenés que ver al valor que estás tratando de memoria, le tenés que sumar el otro valor, guardar la memoria, eso es lo que querés hacer, digamos, ¿sí? Entonces, uno puede reordenar, puede replantear el código, de hecho ver, che, a lo mejor esta dependencia era innecesaria, porque en realidad no lo necesito, no sé, pero inherentemente en un código que está haciendo algo útil, va a haber un montón de dependencia de datos, ¿sí? Eso quería darles como mensaje por un lado. Lo que ahora me dice es, determine qué técnica de predicción de salto, la dinámica, generaría la menor cantidad de demora por flujo de instrucciones. ¿Sí? Considerando que n, que es el valor de la variable con la que estoy contando, ¿sí? N es como el largo del arreglo, ¿sí? Que n es mayor que 1. Es una pregunta capciosa en realidad, porque ya vimos que el not taken, si en el micro no optimizado, no mejora nada. ¿No? O sea, al contrario, empeora muchísimo. Entonces, este salto con las técnicas estáticas se va a equivocar n-1 veces. Y una vez lo va a acertar. Y eso es mejor que pegarle, a lo mejor, acertarle n-1 veces, pero con 3 ciclos de penalidad, y que después cuando le pegaste también tenés 3 ciclos de penalidad. Perdón, cuando le equivocaste también tenés 3 ciclos de penalidad. ¿Sí? Entonces, el not taken, perdón, el taken, no me sirve de nada, ¿sí? Porque siempre tiene 3 ciclos de penalidad. Ahora, ¿qué pasa con el optimizado? ¿Sí? Bueno, en el optimizado podría pasar que uno diga, bueno, si en el optimizado taken, ¿sí? Y me va a ayudar un montón porque en lugar de 3 ciclos de penalidad tengo un ciclo de penalidad, ¿no? Pero la realidad es que predicta taken o predicta no taken, lo mismo voy a tener un ciclo de penalidad, porque lo que me está faltando es saber a dónde tengo que saltar, ¿sí? Entonces, esta pregunta, las dos, son medias capciosas porque en realidad, que sea taken o no taken, no te mejora. Lo que sí te mejora es tenerlo optimizado, porque va a hacer que tengas menos ciclos de penalidad, ¿sí? Pero entre taken y no taken no te mejora nada, ¿sí? Lo que vamos a ver cuando veamos las técnicas de predicción dinámica es cómo se resuelve eso y cómo ahora sí predecir taken o no taken tiene sentido, ¿sí? Y para eso, se lo voy adelantando en los 3 minutos que me quedan. Cuando veamos el micro, me voy a ir a luz.
de predicción dinámica, vamos a ver que acá, en la etapa de fetch, se va a agregar un recurso que se llama BTB, que es DHT, Branch History Table, ¿sí? DHT. ¿Por qué? Porque esa tablita es una memoria asociativa, ya vamos a ver qué es, ¿sí? Pero va almacenando los saltos que yo ya tomé. Y entonces, si vuelvo a tomar un salto que yo ya tomé, por ejemplo, en el código de recién, el branch ese, en la segunda instancia del loop, voy a guardar en ese recurso a dónde tengo que saltar. Entonces digo, che, mira, esta dirección de memoria es la misma que esta, es la misma instrucción, suponiendo que no se cambió, ¿sí? Es la misma instrucción, entonces es el mismo salto. Bueno, voy a predecir que va a saltar a tal lugar, y ya lo tengo calculado, ¿sí? Entonces ahí sí tiene sentido predecir take and no take, ¿sí? Pero hasta acá no da más o menos, ¿sí? Eso es un poco la respuesta del 7, que es con el optimizado, un poco por arriba, háganlo. Hagan el diagrama de ejecución con el optimizado y cualquier cosa nos preguntan la semana que viene. La semana que viene, Agustín, arrancamos otra unidad. La semana que viene vamos a arrancar la otra unidad, que es la que nos habíamos esquipeado, ¿sí? La que brancheamos, la unidad que saltamos, un salto taker. Esa unidad la vamos a dar completamente nosotros, ¿sí? Así que nos van a tener nosotros de 9 a 1. ¿Sí? ¿Por qué no tiene? La semana que viene dije, oh, querido, imagínate fuera de la no, el día de eso, quise decir la clase